Bueno, continuando de las regiones profundas de la cara, ¿verdad? Primero vamos a ver la región de la fosa cigomática. La región de la fosa cigomática o simplemente región cigomática es par y simétrica y ocupa la parte lateral de la cara como se ven en esta región. Esta es la región de la fosa cigomática. Esto, miren, todo este espacio es la región de la fosa cigomática. Para entender bien más la región de la fosa cigomática, ¿se acuerdan de las regiones superficiales? Siempre pusimos los límites de la región labial, región mentoniana, región nasal, geniana, maseterina. Lo mismo aquí, para entender y comprender bien dónde se encuentra limitada la región, pues vamos a narrar los límites. Los límites tiene por límite arriba, hacia arriba, el arco cigomático. Aquí se ve parte del arco cigomático. Entonces, y la porción del ala mayor del esfenoides, miren, aquí, esto es la porción del ala mayor del esfenoides. Estas dos son apófisis pterigoides que se desprenden del cuerpo del esfenoides, y esta es la ala mayor del esfenoides que tiene por arriba como límite, y aquí hay un hiato o espacio vacío. Este es el arco cigomático, y aquí arriba vamos a encontrar la región temporal, y también tiene como límite por arriba la región temporal del espacio o hiato que comunica por arriba. Ahora, por abajo, ¿verdad?, vamos a encontrar, ¿verdad?, como límite el reborde inferior del maxilar inferior. El límite por fuera sería la cara interna de la rama ascendente del maxilar inferior, como se ve aquí, miren. Esta es la cara interna del maxilar inferior. Por delante tiene como límite, esta es la cara posterior del maxilar superior. Todo esto que está aquí, miren, esto es el maxilar superior. Esta es apófisis pterigoides, la corto, paso y sigo con el maxilar superior. Esto que se ve aquí es la bóveda palatina. Estos que se ven aquí son los palatinos, y más adelantito está la apófisis palatina que forma la bóveda palatina con los palatinos. Entonces la pared, los límites anteriores, está formada por la tuberosidad del maxilar superior, aquí lo vemos, y la pared posterior, esa es la anterior, y la posterior, a mero atrás de la pared interna vamos a encontrar la glándula parótida. Aquí no se distingue. Entonces la prolongación anterior de la parótida es el límite anterior. Bueno, esos son los límites de la región. Están muy claros y se pueden entender. Ahora, para la exploración de la región, es muy difícil la exploración de esta región. Se hace por vía boca, faringe, porque aquí en esta parte está la faringe. Después de las apófisis pterigoides está un paquete vasculonervioso y luego la faringe. Y todo esto es la faringe. Entonces es la única vía para explorarla. Se introduce el dedo y se hace palpación profunda para explorar la región. Ahora, ¿qué forma tiene esta región? La región de la fosa cigomática, aquí les puse una forma muy didáctica que tiene la forma de una pirámide cuadrangular porque tiene 4 paredes. Una pirámide cuadrangular tiene una base, ahí la tenemos, un vértice, 4 paredes, la externa que vendría siendo esta, la interna que está pintada de color rosa, la anterior, un rosa pastelito, y la posterior, donde está la raya vertical, es la pared posterior. La base vendría siendo, es cuadrilátera, aquí está la base y el vértice.
Entonces, este es el continente, cómo está formada, qué forma tiene de una pirámide cuadrangular. Ahora vamos a tratar de explicar de una forma muy sencilla las paredes. Las paredes se parecen mucho la terminología o la definición a los límites. Ejemplo, vamos a escribir la pared externa. Dice, la pared externa en su parte inferior generalmente está formada por la cara interna de la rama ascendente del maxilar inferior. Aquí la vemos, la cara interna. Aquí en este caso estaría la espina de Spix y estaría aquí el agujero dentario inferior, pero aquí no se dibuja. Esto que vemos aquí es la apófisis, la escotura sigmoidea. Aquí sería el cuello del cóndilo y aquí sería el cóndilo arriba. Y aquí estaría, perdón, esto estoy al revés. Esto sería la apófisis coronoide donde se inserta el tendón del temporal. Esa es la escotura sigmoidea del maxilar inferior y acá atrás este es el cuello del cóndilo y aquí estaría el cóndilo del maxilar inferior. Y forma parte de la pared interna estas partes anatómicas que les acabé de nombrar también. Entonces, esta es la pared externa. La pared externa es muy sencilla, es la más fácil de explicar. Ahora, la pared anterior. La pared anterior, vamos a quitar la pared anterior va a estar formada por la pared posterior del maxilar superior. Miren, ya aquí estoy dibujando el maxilar superior, lo estoy enmarcando. Y aquí vamos a encontrar también la tuberosidad del maxilar superior. Esa es la pared anterior. Está formada en su mayor extensión por esa parte. Ahora, la pared interna es la más complicadita, pero vamos a tratar de simplificarla. Miren, aquí está muy claro para explicar la pared interna. Miren, la pared interna comienza en la parte más posterior de la tuberosidad del maxilar superior. Esto vendría siendo la pared posterior del maxilar superior. Entonces aquí comienza la pared interna. Esta hendidura viene siendo la región pterigomaxilar, que es la siguiente región profunda que sigue. Y esta región, aquí podemos ver que también tiene forma muy irregular de una pirámide cuadrangular también. Acá tiene su base y su vértice, que a su tiempo es la región que sigue. Continuando la pared interna, entonces tenemos la entrada de la región de la fosa pterigomaxilar, que es esta, hendidurita. Esta generalmente tiene de altura 1,5 cm de altura, por de ancho más o menos 1 centímetro. Y este elemento anatómico que se ve aquí son las apófisis pterigoides. Esta es la apófisis pterigoides del ala externa y la apófisis pterigoides ala interna. Y aquí, al juntar la apófisis pterigoides externa con la apófisis pterigoides interna, formamos otra región que es la región pterigoidea. Por la unión de los dos términos de apófisis pterigoides formamos la región pterigoidea. Entonces, viene a formar también parte de la pared interna la cara externa de la ala externa de la apófisis pterigoides. Aquí arriba, miren, vemos el músculo pterigoideo externo. En la parte superior viene a formar parte de la pared interna el músculo pterigoideo externo. Viene a formar un poquito parte de la pared externa. Y continuando vamos a encontrar varios elementos anatómicos que se llama un paquete vasculonervioso. Aquí el paquete vasculonervioso son la yugular interna y carótida interna. Aquí no las vemos, pero se las estoy nombrando. Y luego el paquete los nervios que están en esta parte serían el nervio, el neumogástrico, el hipogloso, el simpático, el glosofaringio, ¿verdad? Y el espinal. Esos son 5 nervios. Todos los que le nombré menos el simpático, los anteriores son de los 12 pares craneales, que en un momento determinado los vamos a citar. Continuando,
¿verdad? De ese paquete vasculonervioso hacia atrás tenemos aquí la faringe, ¿verdad? La faringe generalmente comienza en la parte esocranial de la base del cráneo, continúa hacia abajo y se termina donde comienza el esófago, pero aquí forma parte la pared interna, la parte externa de la faringe, aquí se encuentra la faringe, y luego se encuentra un músculo que no se ve tampoco aquí, el músculo constrictor superior de la faringe, ¿verdad? Esos son los elementos eh, de tejido blando que forman la pared interna. Entonces comienza desde esta parte y termina, ¿verdad? Donde comienza la parótida, ahí termina la pared interna. Y la pared posterior va a estar formada por la prolongación anterior de la parótida, que va a estar en la parte más posterior de la región, que estarían comprendida en esta porción. Esas son las paredes. Ahora, en esta región hay un contenido. ¿Qué es lo que voy a encontrar aquí? Vamos a encontrar primero los dos músculos que vemos aquí. El músculo pterigoideo externo es este, el músculo pterigoideo interno. Y se va a encontrar vasos, arterias y nervios. De las arterias es la arteria maxilar interna, ¿verdad? Aquí se encuentra en este espacio, es la arteria maxilar interna. Y luego tenemos el nervio maxilar inferior. Eso es el paquete vasculonervioso y las venas. Y todo lo demás va a estar lleno por tejido celular subcutáneo, la grasa que es de relleno en la región. Entonces, del contenido vamos a empezar a hablar de las arterias. Bueno, la arteria propia de la región es la arteria maxilar interna, que vendría siendo esta. Miren, ahí está, está la maxilar interna, con todas sus ramas que da. Denle allí un tantito. La arteria maxilar interna es una arteria, miren, esta es la carótida externa, esta. Y si yo me bajo, ¿verdad?, de la carótida externa, hay una arteria que se llama miren, esta es la arteria carótida externa. Yo me bajo aquí y esta se llama la carótida primitiva, esta, ¿verdad? Y aquí se bifurca y se forma la carótida externa y la carótida interna. Pero fíjense, para que sepan todavía más, la carótida externa sale del callado aórtico, que es del corazón, asciende, llega a una arteria que se llama la subclavia, y la subclavia se llama carótida primitiva, y la carótida primitiva se divide aquí a nivel del cartílago tiroides superior en carótida interna y carótida externa. Ahora, la carótida externa es la que me interesa a mí, porque de aquí van a ser la maxilar interna. La maxilar interna, describiendo, la maxilar interna comienza aquí naciendo en la carótida externa, no le más. Tiene un trayecto. Aquí vemos, miren, como si fuera un papelito transparente. Este es el maxilar inferior. El cóndilo con su cápsula articular, la escotadera sigmoidea, la apófisis coronoides. Vemos que es el maxilar inferior. Yo, como si lo estuviera viendo a través de un vidrio, veo el trayecto de la arteria maxilar interna. Esta pasa por la cara interna del cuello del cóndilo del maxilar inferior. Aquí está pasando. Aquí hay que tener mucho cuidado, que cuando hay una cirugía o una fractura, que generalmente aquí son fracturas por un traumatismo, ¿verdad?, considerar que aquí pasa esta arteria, y si no tenemos cuidado en ligarla, pues vamos a tener una hemorragia muy abundante, porque la arteria carótida externa es una arteria, pues como una manguera casi, que tiene mucha irrigación, y aquí hay que tener mucho cuidado en evitar una hemorragia, que no se nos vaya a morir el paciente por hemorragia. Continuando, la arteria maxilar interna
es una arteria de paso de la región de la fosa cigomática. No se queda más que una sola arteria en esta región, que es la arteria pterigoidea, para irrigar a los músculos pterigoideo interno y pterigoideo externo. Todas las demás arterias salen de la región, son de paso. Continuando la arteria maxilar interna, ¿verdad?, continúa su trayecto y como que se adosa a la cara posterior del maxilar inferior y luego penetra en la hendidura esfenomaxilar, ¿verdad?, para que forma la entrada de la región pterigomaxilar. Entra la arteria terminal, que es la arteria esfenopalatina. Ahí entra la arteria terminal de la maxilar interna. Ahora, ¿cuántas ramas da la maxilar interna? Vamos a decir que son 15 ramas, 5 ascendentes, 5 descendentes, 2 anteriores, 2 posteriores y una terminal. De las, primero, 5 ascendentes, ¿verdad?, aquí las tenemos. Primero, la timpánica, ¿verdad? La arteria timpánica, generalmente esta va a la caja del tímpano, ¿verdad? ¿Qué pasa? Aquí se llama, este es el cóndilo. Atrasito del cóndilo está la cisura de Glaser, ¿verdad? Aquí viene la arteria, miren, ahí va, ¿verdad? Y luego penetra, parte en el conducto, en la parte más posterior del conducto aductivo externo y al conducto aductivo interno. Por eso se llama timpánica, ¿verdad?, que va a la caja del tímpano. Aquí esta pequeña cosita que se ven aquí se llama cisura de Glaser, esto, ¿verdad?, donde pasa la arteria timpánica y el nervio timpánico por aquí. La segunda arteria es la meningia media, ¿verdad?, y meningia menor. Aquí vamos, es como si estuviéramos disecando el cadáver, andamos buscando esas arterias. Aquí las encontramos. Primero, miren, la arteria meningia media, ¿verdad?, esta es. Y la arteria meningia menor, ¿verdad? La arteria meningia menor, esta pasa al cerebro a irrigarlo por el agujero redondo menor. Y la meningia media, menor, pasa por el agujero oval. Miren, este es el agujero oval y pasa a la arteria meningia menor. Aquí estamos viendo que está naciendo de la maxilar interna, asciende, pasa por el agujero oval y va a irrigar al cerebro. Esto que se ve aquí es el nervio maxilar inferior, que lo veremos a su tiempo. Ahora, la otra arteria. Tenemos 2 arterias más, que es la temporal profunda media y temporal profunda anterior. La voy a disecar, le doy vuelta al cadáver para buscar el músculo temporal, ¿verdad? Ahí vamos, ya vamos llegando, ¿verdad? Eso que está dibujándose es la arteria meningia media y meningia menor. Aquí van a aparecer la arteria temporal profunda media, miren, aquí está el músculo temporal en esta parte y se viene a insertar en la apófisis, el tendón, en la apófisis coronoides. Aquí está la apófisis coronoides. Entonces tenemos la arteria temporal profunda media, esta es, que es rama de la maxilar interna. Aquí está la maxilar interna, asciende y va a irrigar al músculo temporal, a la parte media, y por eso se llama temporal profunda media. Y temporal profunda anterior, ¿verdad?, va a irrigar la parte anterior del músculo temporal. Aquí lo vemos muy didácticamente cómo sube la sangre, cómo va irrigando la sangre, miren, ¿verdad? Esto pues no se les debe de olvidar, esto es muy básico, esto es como dice el coco de los odontólogos. Entonces, estas son las primeras arterias 5 ascendentes. Ahora vamos a describir las 5 descendentes. Aquí tengo mi cadáver, entonces vamos a explicar la arteria dentaria inferior o alveolar inferior, que es un sinónimo. Aquí está la maxilar interna, miren, es de las 5 descendentes porque desciende. Esta es la arteria maxilar dentaria inferior o alveolar. Entonces vemos, miren, cómo va irrigando, cómo va circulando la sangre, ¿verdad? Ahí despacito voy disecando el cadáver,
¿verdad? Voy llegando a las raíces de los alvéolos, de las raíces de los molares, perdón. ¿Se acuerdan que al principio les preguntaba yo, ahí párale, que si a aquí tenemos 2 raíces, que, tenemos el paquete vasculonervioso, aquí vemos la arteria, no vemos la vena ni el nervio. Yo les preguntaba que si el paquete vasculonervioso, vena, arteria y nervio iban al conjunto de las 2 o 3 raíces. Ahí, pues, teníamos duda, y yo les dije que no, que cada paquete vasculonervioso, como lo estamos demostrando aquí, va a cada raíz. Aquí va, estoy demostrando que va la arteria, y luego sería la vena y el nervio, y acá está la otra raíz, también va la arteria, la vena y el nervio. Acá lo voy demostrando también. Cuando es una sola raíz, aquí entra un nervio, miren, y una arteria este es un canino, y tiene una sola raíz, y entra el paquete vasculonervioso completo, mas no está distribuido el paquete vasculonervioso a, a todas las raíces. Eso los que van a hacer especialidad de endodoncistas pues lo deben de saber perfectamente, y aun cuando no lo sean endodoncistas, porque ¿cómo voy a demostrar esto? Cuando hay una caries que se calcome todas las partes anatómicas del diente, llegamos a la parte pulpar, ¿verdad? Es cuando hay el dolor, y es cuando corremos con el odontólogo, con el odontocista. Entonces él lo que va a hacer, va a hacer aseo de la caries, limpiar muy bien, y luego llegar a la parte pulpar. Sea absceso, pues lo tiene que drenar, y se tiene unas fresitas muy finas para raspar lo que está necrosado, para hacer limpieza, curación, pero la hace a una sola raíz, no a a todas las raíces, porque saca una radiografía para ver dónde está el daño de la raíz, en cuál raíz, y se va sobre la raíz indicada. Entonces ahí le estoy explicando muy claramente que cada paquete vasculonervioso va a cada raíz de cada pieza molar. Eso es muy importante, muy esencial que lo tengan muy en cuenta, porque difícilmente otros maestros se los van a enseñar. Vamos a arteria pterigoidea. La arteria pterigoidea esta, ¿verdad?, va a los músculos de la región. Ese es el músculo pterigoideo externo, ¿verdad?, que va, ahí se nota muy bien cómo va a irrigarla, miren. Aquí viene la arteria a irrigar al músculo pterigoideo externo. Atrás tenemos el músculo pterigoideo interno. Es la única arteria que permanece en la región. Como pueden ver, de las que ya nombré, ninguna se ha quedado en la región, que fue la timpánica, la meningia media, meningia menor, temporal profunda, media, temporal profunda anterior. No se quedaron en la región, se salieron, ¿verdad? Y esta otra, ¿verdad?, es la única que se queda aquí, ¿verdad? La dentaria inferior pues también se salió. Ahora, la palatina superior, voy a disecar la región palatina para encontrar la arteria palatina superior. Ya vamos llegando, ya voy disecando, ¿verdad?, ya la voy encontrando casi, ya llegamos casi, pero aquí lo importante, lo bonito es cómo van viendo desde dónde, de la maxilar interna, cómo sale cada arteria. Entonces, miren, ya es que esta región tenemos que disecar primero el velo del paladar, porque el velo del paladar se encuentra en esta porción. El velo del paladar sirve para la deglución y también interviene en la fonación. Entonces aquí tenemos la arteria palatina superior o descendente, porque desciende y va a irrigar al piso de las fosas nasales o pituitaria. Aquí está, miren. Pero cómo viene de la maxilar interna, miren, aquí lo vemos muy didácticamente. Lo bueno que estas regiones, pues ustedes las van a tener permanentemente, no se van a borrar, les van a servir para repasar, ¿verdad? Y están muy didácticas: la carótida externa, maxilar interna. Aquí está la palatina superior descendente, rámara de la maxilar interna. No se quedó en la región, se salió de la región, como les dije, ¿verdad? Tenemos otra, la maceterina. Voy a empezar a disecar el músculo macetero. La región maceterina pues ya la vimos,
Ya la vimos también a esa arteria y aquí se va a repetir, pero aquí ya desde el punto de vista de la región de la fosa cigomática, miren. Aquí está la arteria maxilar interna, esto. Y habíamos dicho que la pared externa está formada por la cara interna de la del maxilar inferior. Entonces, esta color rosita es la arteria maceterina. Sale por la escotadura sigmoidea. Esta es la escotadura es que se movió el cadáver, espérame. Ahí lo tengo de vuelta, ya lo agarré. Aquí está la arteria maxilar interna, sale la maceterina, tiene un trayecto dentro de la región de la fosa cigomática, no se queda, sale para ir a irrigar la cara interna del músculo macetero. Esto que ven de azul oscuro es el músculo macetero, ¿verdad? Que lo estoy irrigando con la arteria maceterina. Entonces no se les debe de olvidar, esto ya con una sola vista queda grabado en su mente, así como se lo estoy mostrando. Esas son las arterias descendentes. Ahora vamos a buscar la arteria bucal, ¿verdad? Es otra arteria, la arteria, miren, aquí viene, aquí está la arteria maxilar interna, aquí, ya la agarré. Esta es la arteria maxilar interna, aquí viene. Y aquí tenemos la bucal. Ahí, ahí va descendiendo, se va llenando de sangre, ¿verdad? Pasa por los intersticios de la cara anterior del músculo pterigoideo externo, desciende, pasa por aquí pasa por la cara posterior del maxilar superior, ¿verdad? Y esta llega, aquí no se ve, pero una ramita, aquí tenemos la órbita, y una ramita asciende y llega al párpado inferior para irrigarlo, y desciende y llega a la región geniana para irrigar sobre todo al músculo bucinador y da pequeños capilares que se distribuyen en toda la región geniana, ¿verdad? Que es muy abundante y rica en capilares, pero es debido a la arteria bucal, no se quedó en la región, se salió y va a la región geniana a irrigar sobre todo al músculo bucinador. Ya vieron, tampoco se quedó allí. Esas son las 5 ascendentes. Ahora vamos a ver las dos anteriores. A describir las dos arterias anteriores. Ando disecando el cadáver para buscar la arteria alveolar. La arteria alveolar, mira, aquí está la arteria maxilar interna. Sale y llega a la parte posterior de la tuberosidad del maxilar superior. Tuberosidad quiere decir que tiene muchos pequeños orificios como si fuera una criba. Entonces entran y va a los alveolos, por eso se llama alveolar superior porque va a los alveolos superiores. Aquí se ve, miren, muy claramente. Como en el maxilar inferior, la arteria maxilar inferior iba a las raíces de los, alveolos para introducirse a las raíces de cada pieza molar, miren. Está bien didáctico aquí, miren. Maxilar interna, pasa rozando por la apófisis coronoides, la rosa, pasa por la cara anterior del músculo pterigoideo externo, ¿verdad? Bueno, sí, externo, y rebasa la cara posterior del maxilar superior, llega y penetra, miren, ahí está un pequeño orificio, otro pequeño orificio, aquí están como parecen poritos estos, miren, ahí se notan, eso se llama tuberosidad, que está como una criba para dar paso a las arterias y llegar a las raíces de los molares, pero se llama alveolar superior, miren. Y esto no se quedó la arteria tampoco
sino se salió. La que sigue es la arteria infraorbitaria. Voy a acostar mi cadáver de decúbito para poder encontrar esa arteria que es muy importante. Ya va saliendo, ya la voy encontrando. Primero aquí tenemos la arteria maxilar interna, miren, ¿verdad? Y luego ya sigue aquí este pequeño conducto, se llama conducto infraorbitario, porque está debajo de la órbita. La órbita, el piso de la órbita está formada por la cara superior del maxilar superior. Esto viene siendo el maxilar superior. Y en la parte superior del maxilar superior, en la cara anterior, voy a encontrar el agujero infraorbitario o suborbitario. Son sinónimos. Infra o sub significan lo mismo. Entonces, me regreso. Esta es la arteria infraorbitaria o suborbitaria, es lo mismo. Vemos cómo aquí estás naciendo de la maxilar interna, atraviesa por el conducto infraorbitario, sale del infraorbitario y sale por el agujero. Este es el agujero infraorbitario que está en la cara anterior del macizo ociofacial, que ya lo expliqué y que está reafirmando eso que expliqué muy didácticamente en el macizo ociofacial. Y esta arteria viene a irrigar aquí. Una ramita también se va al párpado inferior, se distribuye a la región geniana también y da eso precisamente la irrigación muy abundante, que cuando la gente ingiere mucho alcohol pues se pone chapeteada, o cuando dice, me dio vergüenza, me apené, se sonroja la gente, pero es por la irrigación tan abundante, tanto de la infraorbitaria como de la bucal. Aquí vemos, miren, la arteria alveolar no se ha quitado. Aquí tenemos la infraorbitaria, aquí tenemos la dentaria inferior, ¿verdad? Esta es la bucal, perdón. Esta es la masaterina. Ninguna se quedó, se han salido todas. La única que se queda es la pterigoidea. Ahora vamos a ver las posteriores, las arterias posteriores. Primero tenemos la pterigopalatina. La pterigopalatina, aquí está la arteria maxilar interna, miren. Entonces la arteria pterigopalatina, aquí va, sale, ¿verdad? Aquí salió la arteria pterigopalatina que sale por el agujero pterigopalatino. Aquí está el agujero pterigopalatino, sale, pues se llama arteria pterigopalatina que pasa por el conducto pterigopalatino y va a la bóveda palatina. Aquí está la bóveda palatina, esto miren, esta es la bóveda palatina y no hay pierde, también se salió, no se quedó en la región de la fosa cigomática. Otra arteria posterior es la vidiana, ¿verdad? La arteria vidiana, aquí tenemos la maxilar interna y esta es la arteria vidiana. Esta penetra al cráneo para ir a irrigar el cerebro. Aquí la vemos, tampoco se quedó, se salió. Ninguna arteria se queda más que la pterigoidea, que va a los músculos pterigoideos. No se les olvide eso. Y la arteria terminal es la última de las 15. Estoy disecando la región, ya la encontré inmediatamente. Mire, aquí está la arteria maxilar interna muy clarita. Está en la región de la fosa cigomática. ¿Verdad? La podemos ver muy bien que aquí está dentro de la región de la fosa cigomática. Y esta se hace externa y llega a la bóveda palatina para ir a irrigar el piso de las fosas nasales, los cornetes superiores, inferiores que se encuentran a los lados laterales de la cara externa de las fosas nasales, ¿verdad? Y al vómer también lo irrigan, porque aquí se articula el vómer en la bóveda palatina en la parte inferior, y en la parte superior se articula en la parte más posterior del esfenoides y del esmoides y del esfenoides, que divide a la región palatina en dos cavidades que son las fosas nasales
y aquí por eso se llama la arteria esfenopalatina, que llega a la bóveda palatina. Los mismos nombres nos van diciendo a qué región van. Esto está muy didáctico en el libro de la odontología, pues no viene así como se los dice, nada más nombra las arterias, que son 5 ascendentes, 5 descendentes, 2 anteriores, 2 posteriores y una terminal, que las 5 ascendentes son la timpánica, la meningia media, la meningia menor, la temporal profunda media, temporal profunda anterior, las descendentes, que es la dentaria inferior, la maceterina, la bucal, la palatina superior o descendente y la pterigoidea. Esas son las 5 descendentes y las 2 anteriores es la infraorbitaria y la alveolar, y la posterior es la villana pterigopalatina, y la terminal es la esfenopalatina. Así como se las dije ahorita, así se las tienen que saber ustedes. Y miren, yo no estuve viendo nada, además se las repasé de jalón, pero ahí están muy bien explicadas didácticamente, una por una, ¿verdad? Para que esas pues entran en el examen también todo, ¿verdad? Pónganse a estudiar porque el próximo examen es ¿cuándo? La próxima semana, ¿eh? Ya saben cuáles las regiones que van para el próximo examen. Ahora miren, las venas, es muy difícil encontrar las venas en esta región. Miren, las venas es muy difícil aquí encontrarlas, pero las vamos a nombrar de todos modos. Las venas proceden del plexo alveolar. Es que las venas debemos recordar que siempre van a desembocar a otra vena, y las arterias nacen de otra arteria, como vimos que la arteria maxilar interna, cuántas ramas da, cuántas arterias nacen. Entonces las venas nacen del plexo alveolar, que ¿verdad? Por la vena alveolar desembocan en la vena facial. Ahí va a desembocar la vena, el plexo alveolar, que por la vena alveolar desemboca en la vena facial, va a desembocar. Ahora, el plexo pterigoideo, esas venas están muy adheridas a los músculos pterigoideos, por eso se llama plexo pterigoideo. Ocupa todo el espacio de la espina del esfenoides, músculo pterigoideos y la rama del maxilar inferior. De esta plexo nace la vena maxilar interna, que al unirse con la vena temporal superficial se forma la yugular externa. Eso es lo de las venas. Como les digo, aquí no se las puse porque si no se reburujarían mucho. Lo que me interesa mucho son las arterias, como se las dibujamos, como las pusimos, como las trabajamos eh, en estos modelos anatómicos que se les proyectaron. Continuando con la región de la fosa cigomática. Antes de empezar con la inervación, quiero dar una pequeña introducción de algunas partes anatómicas de lo que es el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Esto ya más o menos lo expliqué cuando hice el ejemplo del macizo ociofascial, de lo que es motor y sensitivo. Entonces, primero vamos a ver cómo está formado el sistema nervioso central. Aquí vemos todo lo que es la masa encefálica. Vemos en la masa encefálica lóbulos. Por ejemplo, aquí tenemos por delante el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, dividido por surcos que aquí se ven. Este espacio se llama espacio aranoideo, y aquí tenemos las capas que se llama la duramadre, aranoides y piamadre, que envuelven al sistema nervioso central. Continuando parte del sistema nervioso central, aquí tenemos el tálamo, hipotálamo, hipófisis, y luego puente, protuberancia primero, y luego el puente que une a la médula espinal. Continuamos con la médula espinal, que está envuelta por las meninges, que está constituido por las 3 capas, duramadre, arenoides y piamadre. Y aquí está el líquido cefalorraquídeo, que es el que amortigua el sistema nervioso central contra golpes, traumatismos. Está todo alrededor de tanto el sistema nervioso central, que es la masa encefálica, y la médula espinal. Aquí está el líquido cefalorraquídeo, que es importante para los anestesiólogos para hacer la anestesia de la raquia, ¿verdad?, para las intervenciones quirúrgicas.
Entonces, esto es el sistema nervioso central. Ahora, ¿cómo está formado el sistema nervioso periférico? El sistema nervioso periférico va a estar formado por los 12 pares craneales. Aquí los vemos muy claramente. Vemos el sistema nervioso central, miren. Todo este es el sistema nervioso central y esta es la médula espinal. Ahora, el sistema nervioso periférico, ¿cómo va a estar formado? El sistema nervioso periférico va a estar formado precisamente por los 12 pares craneales. Aquí lo vemos, el olfatorio, y terminamos con el hipogloso. Y aquí vemos, esta es la protuberancia, y de la protuberancia van a partir el mayor número de los 12 pares craneales, como vemos aquí. Entonces, el sistema nervioso periférico va a estar formado por los 12 pares craneales que salen a la periferia. Ejemplo, el nervio trigémino, que aquí está, que es el quinto par craneal, el trigémino, miren. Este es el trigémino. Para hacerse extracraneal, el oftálmico sale por la hendidura esfenomaxilar, y luego el nervio maxilar superior sale del cráneo por el agujero redondo mayor, ya se hace extracraneal, se hace externo, y el nervio maxilar inferior se hace externo por el agujero oval, se hace externo para llegar a las diferentes partes del cuerpo. En el caso, por ejemplo, el trigémino, que va a inervar la parte superficial de las partes blandas de las regiones superficiales que ya vimos, la mandíbula superior, la mandíbula inferior y el nervio oftálmico, pero sí su periférico. Otro ejemplo de los nervios, el nervio facial que es el séptimo par craneal. Este se hace extracraneal, ya les había dicho, por el agujero estilomastoideo, se hace externo y va a todo lo que es lo que corresponde a las partes blandas del macizo óseo-facial. El nervio facial aquí lo vemos, que es el séptimo par craneal. Y la otra parte que forma el sistema nervioso periférico son los plexos raquídeos. Aquí vamos a ver muy didácticamente, esta es la médula espinal que está en el conducto raquídeo de la columna vertebral. Esta que estoy señalando es la sustancia blanca, y esta es la sustancia gris. De la sustancia gris salen dos nervios, uno anterior o ventral y otro posterior o dorsal. El nervio anterior siempre es motor y el posterior es sensitivo. Estos nervios se hacen periféricos al una vértebra, ¿verdad?, se coloca sobre otra vértebra, va a quedar un agujero que se llama agujero de conjunción, que hace que el nervio que está en la médula espinal se haga periférico, se hace externo. Aquí vemos, ¿verdad?, el ejemplo muy didáctico. Ya salió de aquí, ya salió por los agujeros de conjunción que se forma por la superposición de una vértebra con la otra, se hace el orificio y salen los nervios. El anterior es motor y el posterior es sensitivo. Ahora vamos a ver un ejemplo muy didáctico, ¿verdad?, de cómo el sistema nervioso periférico va a intervenir el sistema nervioso central. Miren. Aquí, antes de lo que le explicaré lo anterior, aquí vamos a ver de que cada espacio vertebral va a salir un nervio, forman un plexo, el plexo cervical, el plexo torácico, el plexo lumbar, el plexo sacro y el coccigio, ¿verdad? Entonces, aquí vemos el número de nervios como el número de vértebras. El último, al final de la columna vertebral, hay un pequeño orificio, y aquí vemos el término filum. Filum en latín quiere decir hilo, que termina la punta de la médula espinal en forma de la punta de un hilo de coser.
por eso se llama filum la porción terminal de la columna vertebral. Entonces, esta es la médula espinal y estos son los nervios que salen, se hacen periféricos, tanto los de la región cervical, torácica, lumbar, coxígea, sacra, todos estos aquí se están haciendo periféricos. Entonces, el sistema nervioso central va a estar formado por lo que es la médula, todo lo que es la masa encefálica que ya explicamos, y la médula espinal, que están dentro del conducto o agujero raquídeo, conducto raquídeo, que se forma por la superposición de 33 a 34 vértebras. Y el sistema nervioso periférico va a estar formado por los plexos raquídeos, que son el anterior motor y el posterior es sensitivo. Y los 12 pares craneales que se hacen periféricos, ya les puse el ejemplo como el nervio facial se hace extracraneal por el agujero estilomastoideo. ¿Dónde se encuentra el agujero estilomastoideo? Se encuentra situado cerca de la espina estiloides y el agujero mastoideo de la roca del temporal. Ahí está el orificio y sale el nervio facial para hacerse extracraneal. En el trigémino, pues tenemos que el nervio maxilar superior se hace extracraneal por el agujero redondo mayor, el nervio maxilar inferior por el agujero oval, sale del cráneo y se hace periférico. Entonces, resumiendo, el sistema nervioso central está formado por la masa encefálica y la médula espinal, que está envuelta por tres capas, que es dura madre, arenales y pia madre, y hay un espacio que se llama espacio epidural, donde está el líquido cefalorraquídeo, que es un amortiguador del sistema nervioso central. ¿Cómo está formado el sistema nervioso periférico? El sistema nervioso periférico va a estar formado por los 12 pares craneales del dibujo que ya les puse anteriormente y los plexos raquídeos. Esto lo estoy explicando porque tiene mucha relación con el nervio trigémino para que entiendan lo que es sensibilidad y motilidad. Ahora, vamos a ver de lo que corresponde al nervio. Esto es lo que expliqué anteriormente ya, miren, de la médula espinal sale la raíz anterior, se hace periférica, ¿verdad? Aquí va, manda el mensaje, bueno, ve el mensaje, por ejemplo, que yo aquí le pico a una persona con una aguja, pues recibe el mensaje de dolor y lo envía por la otra vía para decir hay dolor y luego hay movimiento, entonces interviene el nervio motor, que es anterior, y el nervio posterior, que es sensitivo. Aquí, bueno, este es el nervio raíz ventral, que es anterior, vientre, y la raíz, este es posterior o dorsal. En este caso, este es el nervio de motilidad, ¿verdad? Que cuando yo le picara a una persona con una aguja, lo primero es que mueve el brazo aquí en este caso y va a decir, me dolió, porque manda el mensaje por la otra vía, ¿verdad? Por la vía dorsal, para decir, hay dolor, ¿verdad? Esta es la de dolor y esta es la de motilidad. Este se llama un arco reflejo simple, ¿verdad? Pero está relacionado con el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico aquí son los plexos raquídeos y ya habíamos dicho que son los 12 pares craneales, el sistema nervioso periférico. Ahora, ya entrando directamente aquí al sistema nervioso periférico, ya se explicó bien. Ahora vamos a introducirnos ya en sí a lo del nervio trigémino, ¿verdad? A ver, el nervio trigémino, este nervio es un nervio que tiene, bueno, se divide en su origen real. Aquí miren, esta es la protuberancia, aquí la tenemos, y este es el nervio trigémino. Está constituido por dos raíces, una raíz sensitiva, ¿verdad? La raíz sensitiva se va al ganglio de Gasser, o sea, del ganglio de Gasser, las raíces, bueno, eso no lo grabé, el origen real. Primero, tenemos que son raíces sensitivas del ganglio de Gasser, las cuales penetran en el núcleo, al neuroeje de la protuberancia por la cara anterior del ganglio de Gasser. Entonces aquí tenemos la raíz sensitiva, que es superior,
y luego tenemos el origen aparente. El origen aparente, parte lateral de la protuberancia anular. Aquí vemos esta es la protuberancia de la parte lateral, sale el origen aparente, ¿verdad? Entonces, en sí sale de la protuberancia anular. Aquí está la protuberancia anular. Entonces, el nervio trigémino, ¿verdad?, nace de la protuberancia anular y se divide en dos ramas, una superior, ¿verdad?, que es motora, y otra inferior, perdón, una superior que es sensitiva y otra inferior que es motora. Esta de sensibilidad y motilidad nada más corresponde al nervio maxilar inferior, porque el nervio maxilar superior y el oftálmico nada más tienen raíz sensitiva. El nervio trigémino llega, este es el ganglio de Gasser, tiene una parte cóncava y recibe las dos raíces, la sensitiva superior y la inferior motora, y de la parte anterior, que es cóncava, salen las tres raíces del que se llama, por eso de ahí tiene el nombre trigémino. En inglés, one, two, three, pues son tres. En latín es uno, dos, tri, pues es tres, ¿verdad? Los que saben inglés, pues lo dominan bien ahí el trigémino, ¿verdad? Entonces, de ahí el nombre de trigémino, porque da tres raíces: el oftálmico, maxilar superior y maxilar inferior. El maxilar inferior es el que tiene las dos raíces sensitivas y motoras. Esta precisamente expliqué lo anterior porque este nervio, el maxilar inferior, tiene esa función de sensibilidad y motilidad. Es semejante a los nervios raquídeos. Ya vimos anteriormente en el dibujo anterior cómo sale de la médula espinal los nervios, a ver si se ve, los nervios, ¿verdad?, de aquí de la médula espinal, el nervio posterior anterior, que es sensitivo motor, y el nervio posterior sensitivo se hace extracraneal y es sensitivo y motor. Ahora nos regresamos. El nervio maxilar inferior es sensitivo y motor semejante a los nervios raquídeos. Por eso expliqué anteriormente eso, para que sepan cuáles son los plexos raquídeos y qué función tienen, y que es semejante la función del nervio maxilar inferior a los nervios raquídeos sensitivos y motor. Ahora, el ganglio de Gasser aquí lo tenemos localizado. Vamos a describir primero el ganglio de Gasser, ¿verdad? El ganglio de Gasser pertenece a la región, no pertenece a la región de la fosa cigomática. Este está dentro de la cavidad craneal, para que no se confundan, porque inmediatamente abajo del agujero oval se encuentra el nervio maxilar inferior, que se hace extracraneal, y ahí pues ya corresponde a la región de la fosa cigomática. Entonces muchos confunden que el ganglio de Gasser corresponde a la región de la fosa cigomática o a la región de la fosa pterigomaxilar. Es lo primero, no debemos confundir, que no corresponde a la región de la fosa cigomática del ganglio de Gasser, que se encuentra dentro de la cavidad craneal. Aquí lo vemos, ¿verdad? Ahora, situación, este ganglio se encuentra situado en una cavidad que se llama cavidad de Meckel, ¿verdad? Esta es osteofibrosa, que ocupa la parte más interna de la cara anteroinferior del peñasco del temporal, que corresponde a formar parte del techo de la fosa cigomática, esa parte más posterior. Ahora, ¿qué forma tiene el ganglio de Gasser? El ganglio de Gasser tiene la forma de un guisante. En italiano, guisante quiere decir la forma de un patol. A eso ellos le llaman así guisante al patol, los italianos. Ahora, como lo dije anteriormente, por el borde cóncavo, aquí el borde cóncavo recibe a las dos raíces, la sensitiva superior y la inferior, la motora, ¿verdad? Y por el borde anterior, que es cóncavo, salen las tres raíces,
la raíz del oftálmico, la raíz del maxilar superior y la raíz del maxilar inferior. Estamos en la región de la fosa cigomática. ¿Cuál es el nervio que corresponde a la región de la fosa cigomática? A la región de la fosa cigomática se le da el nombre de región del nervio del maxilar inferior. Entonces vamos a ver cuántas ramas da el maxilar inferior, cuáles son y de dónde van cada una. Entonces aquí de vuelta, aquí vemos el ganglio de Gasser, como lo expliqué anteriormente, la raíz superior que es sensitiva, la raíz inferior que es motora. Este es el ganglio de Gasser. Salen las tres raíces, la oftálmica, la del maxilar superior y maxilar inferior. Aquí vemos cómo va recorriendo, cómo se van formando las partes anatómicas del ganglio de Gasser, los nervios. Ahora, aquí vamos a enfocarnos nada más al nervio maxilar inferior. Este nervio maxilar inferior es la tercera rama que da el trigémino. Este nervio se hace extracraneal, o sea, se hace periférico. Aquí vemos muy claramente, miren, este es el agujero oval. El agujero oval se encuentra en el esfenoides y tiene la forma de un óvalo, por eso se llama el nervio o el agujero oval. Este pequeño agujerito se llama agujero redondo menor, este que está en esta parte. Entonces aquí lo que no me interesa es el nervio maxilar inferior. El nervio maxilar inferior, inmediatamente debajo del agujero oval tenemos un ganglio que se llama ganglio óptico simpático cefálico. Este ganglio que va a tener fibras aferentes y eferentes que le vamos a ver al final, después de describir las ramas que da el maxilar inferior. El maxilar inferior va a dar 7 ramas, de las cuales 3 son externas. Quiere decir que se salen de la región, que no se quedan en la región, y 4 internas. La primera. Entonces, primero, la primera rama son 3 ramas externas que no se quedan en la región, sino se salen de la región. Tenemos el temporobucal o bucal, ¿verdad? Puede ser reconocido por los dos términos. Esta da una rama ascendente motora, que es el nervio temporal profundo anterior, va a los haces anteriores del músculo temporal, como se ve muy didácticamente en este dibujo, como si estuviera disecando el cadáver. Y luego una rama descendente que es sensitiva o nervio bucal que pasa por la cara interna del tendón del temporal. Acá tenemos el músculo temporal arriba, pasa por la cara interna del músculo temporal para llegar a la cara externa del bucinador. Está más abajo, la cara externa del bucinador está llegando a la cara externa del bucinador y proporciona ramas a la mucosa del carrillo de la boca y la piel. Ahí estamos viendo cómo se distribuye en el carrillo de la boca, de la mucosa de la cavidad oral y de la piel. Ese es el músculo temporobucal. Ahora, el siguiente nervio, es el nervio temporal profundo medio. El nervio temporal profundo medio, ¿verdad? Este se distribuye a los haces del músculo temporal. En sí, el músculo temporal profundo medio, ¿verdad? Se distribuye a los haces del músculo temporal. Ahí lo estamos viendo, miren. Por eso se llama temporal profundo medio, que llega a la cara profunda del músculo temporal. Ahora, el tercer nervio, ¿verdad? Es el maceterino, ¿verdad? O el maceterino. Aquí vemos cómo el nervio sale de la región de la fosa cigomática que aquí se encuentra y se hace externo por la escotadura sigmoidea del maxilar inferior. Este color amarillo pues es el nervio, el rojo es la vena, la arteria, y luego la vena, que es el paquete vasculo nervioso, vena, arteria y nervio. Entonces este es el tercer nervio externo. Entonces los nervios tres que se salen es el nervio primero que dijimos, el bucal
o temporobucal. El segundo es el nervio aurículo temporal, y el tercero es el maceterino, que aquí lo vemos, miren. Ramos temporal, aquí vemos cómo se distribuye en la cara profunda del músculo macetero, ¿verdad? Y va al músculo macetero en sí. Estos son los tres nervios que se salen de la región: el bucal, el maceterino, ¿verdad? Y luego el aurículo temporal. Vamos a explicar los nervios que se quedan dentro de la región, que es el nervio primero aurículo temporal, ¿verdad? Se quedan dentro de la región de la fosa cigomática. Aquí dice el nervio aurículo temporal, al conducto auditivo externo. Aquí se introduce y va al conducto auditivo externo una pequeña ramita, ¿no? Otra rama auricular va a la articulación temporomandibular. Este es el cóndilo, la cavidad glenoidea del temporal. Y aquí estaría el cóndilo, y aquí esta ramita llegaría a la articulación temporomandibular, otra ramita. Otra ramita sería rama anastomótica del nervio facial, ¿verdad? Que va al nervio dentario inferior, perdón. Mire, aquí viene el aurículo temporal y se une a una ramita, al facial, aquí lo vemos, miren. Pero cómo se desprende del nervio aurículo temporal una ramita que va al nervio dentario inferior, ¿verdad? Y otra rama anastomótica se anastomosa con el nervio facial. El nervio facial pues es más superficial porque se encuentra en el tejido celular subcutáneo, ¿verdad? Y otra rama muy importante, que es la rama que va a la cara profunda de la glándula parótida. La glándula parótida se encuentra aquí donde estoy marcando yo con la flechita. Aquí está la glándula parótida, y entonces este nervio va a la cara profunda de la glándula parótida. Entonces este es el aurículo temporal, y aquí está lo que acabo de leer en forma resumida. Mira, al facial, que es superficial, a la parótida. Entonces lo que acabo de explicar está resumido aquí para que no se les olvide. Y el nervio principal es el aurículo temporal, es interno. Y luego enseguida tenemos el nervio dentario inferior. El nervio dentario inferior, miren cómo se desprende del nervio maxilar inferior. Aquí pasa por el borde anterior del pterigoideo externo. Aquí este es el pterigoideo externo, y va descendiendo, ¿verdad?, para introducirse por el conducto dentario inferior. Llega al conducto dentario inferior y empieza a distribuir sus inervación a cada raíz para formar el paquete vasculonervioso de cada raíz. Si aquí son dos raíces, pues son dos paquetes vasculonerviosos. Sigue el nervio dentario inferior. El nervio dentario inferior continúa inervando a todos los molares del maxilar inferior, y una rama terminal del nervio maxilar inferior es el nervio mentoniano, que es este, que corresponde a la región mentoniana, ¿verdad? Ahora, regresándonos, el nervio mentoniano es una rama del nervio dentario inferior. Aquí va, miren, el nervio dentario inferior, rama del maxilar inferior. El maxilar inferior se desprende del ganglio de Gasser, que es rama del trigémino. El ganglio de Gasser, como les dije, se encuentra dentro de la cavidad craneal, ¿verdad? No pertenece a la región de la fosa cigomática porque no está en la región de la fosa cigomática. El ganglio que corresponde a la región de la fosa cigomática es el ganglio propio del maxilar inferior, que es este abultamiento que se llama ganglio óptico simpático cefálico o de Arnold, ¿verdad? Entonces este nervio maxilar inferior, ¿verdad?, es uno de los más voluminosos, como lo dije, y tiene ramas colaterales. Una rama anastomótica aquí va el nervio dentario inferior y se anastomosa con el nervio lingual. Este que está arribita es el nervio lingual, y aquí le manda una ramita, una rama anastomótica al nervio lingual. Se dirige hacia abajo para alcanzar la lengua por delante de la
cuerda del tímpano. Bueno, la cuerda del tímpano está en el conducto auditivo interno, pero es una ramita que va por allí. Ahora, otra rama es el nervio miluloideo. Aquí en esta parte vamos a encontrar el músculo miluloideo, que es uno de los músculos de la región suprayoidea. Este es una ramita que va al músculo miluloideo. Vientre anterior también del digástrico. El digástrico se inserta en la cara interna del cuerpo del maxilar inferior. A este nivel, el digástrico son pares, uno de un lado y el otro del otro par. Entonces también manda otra ramita aparte del músculo miluloideo que se encuentra en toda esta parte que separa la región suprayoidea, sublingual de la suprayoidea es el músculo miluloideo, da una ramita allí al músculo miluloideo y otra ramita al músculo digástrico, al digástrico aquí se encuentra insertado en esta parte y en esta otra parte. La rama dentaria inferior pues ya la expliqué, que va a los molares inferiores, va específicamente a inervar tanto los molares posteriores, molares medios, molares anteriores, incisivos y caninos. Y luego termina, como lo señalé anteriormente, que el nervio terminal, aquí está el agujero mentoniano, y sale por el agujero mentoniano, cambiando el nombre de nervio dentario inferior a nervio mentoniano. Entonces, este es el nervio dentario inferior. El otro nervio que sigue es el nervio lingual. Aquí lo vemos muy claramente, el nervio lingual, miren. Este, en resumen, va a la punta de la lengua, ¿verdad? ¿Cómo lo comprobamos que el lingual va a la lengua? Algunos de ustedes han ido con el odontólogo para que les arregle alguna pieza molar, ¿verdad? Si es del maxilar inferior, el lingual, aquí arribita está el nervio dentario inferior y se bifurca en forma de una Y. Entonces, al hacer la anestesia del nervio dentario inferior, le toca anestesia al nervio lingual y uno le pregunta al paciente, ¿ya se le anestesió? O generalmente se le pregunta, ¿ya se le durmió la pieza molar? Y le contestan a uno, sí, ya no siento, ya siento que se me durmió. Y aparte se me durmió la mitad de la lengua, ¿verdad? Porque el lingual va a la punta de la lengua, uno de cada lado, son dos, mire, este es el otro lingual y el otro lingual, rama del maxilar inferior, ¿verdad? Porque uno sale por un agujero, ¿verdad?, del maxilar inferior y por el otro lado el maxilar inferior y van, aquí lo vemos muy claramente. Este es el nervio lingual que se va a practicar mucho la anestesia para trabajar todas las piezas molares inferiores. Estamos hablando del nervio lingual. Tenemos ramas colaterales del nervio lingual, va a los pilares anteriores del velo del paladar que se encuentran en esta parte del velo del paladar, la bóveda palatina. Aquí, esta es la parte superior, mire, esta es la bóveda palatina y luego acá está el velo del paladar. Entonces allí mandaría una ramita, otra a las amígdalas, aquí estaría la región tonsilar o amígdalas, otra a la mucosa de las encías, a las encías superiores como inferiores, y a los pilares de la boca, y al piso de la boca y a los pilares, también al piso de la boca, que vendría siendo en esta parte de la región sublingual. Y luego tenemos unas ramas terminales, ¿verdad? Estas ramas terminales van a la mucosa de la cara inferior dorsal de la lengua, pues aquí no, la parte dorsal de la lengua, aquí está la lengua en este espacio y llega aquí una ramita al dorso de la lengua, ¿verdad? En la porción más posterior de la B de la lengua, aquí está la lengua, entonces la lengua se divide en una parte posterior que tiene una forma de una B chica, ¿verdad? Y ahí va otra ramita, ¿verdad?, que podría ser esta, la ramita que va a la B lingual. Entonces esas son las ramas internas del nervio lingual, ¿verdad? Pues ya vemos que es importante también en la anestesia. Ahora vamos a ver, el ganglio, acabamos de describir todas las ramas que da, que son 7 ramas, 3 externas, que es la masseterina, la pterigoidea, que va a los músculos pterigoideos,
temporal profunda media. Entonces las 3 ramas externas ya lo vamos a recordar, de que es primero la temporobucal o bucal, y luego la temporal profunda media y la masseterina. Son externas que se salen de la región, son 3 ramas, ¿verdad?, que se desprenden, ¿verdad?, del maxilar inferior. Y las 4 internas que acabamos de describir, ¿verdad?, que es la dentaria inferior, aquí está, que pasa por el conducto dentario inferior, va a todas las piezas molares inferiores. Tenemos el aurículo temporal, ¿verdad?, que ya se explicó muy claramente en esta porción. Tenemos el músculo, el nervio lingual, que va a la punta de la lengua, ¿verdad?, y el nervio aurículo temporal ya lo dijimos, y el nervio dentario inferior, ¿verdad? Esos son los nervios que da el nervio maxilar inferior. Ahora vamos a ver, mire, aquí está este pequeño abultamiento. Este se llama ganglio elótico simpático cefálico. Este tiene fibras aferentes. ¿Qué quiere decir fibras aferentes? Que llegan, vamos a poner un círculo. Lo que se encuentra alrededor del círculo, ¿verdad?, y me dirijo al centro, ese es un movimiento aferente, de afuera hacia el centro. Y tenemos fibras eferentes, que del centro salen a la periferia. Entonces vamos a hablar de las fibras aferentes que recibe este ganglio, ¿verdad?, o ganglio óptico simpático cefálico, o ganglio de Arnold. Recibe fibras aferentes procedentes del nervio maxilar inferior. Es una raíz corta. Otra rama del facial, que aquí no se ve, del nervio petroso superficial menor, raíz larga, ¿verdad? Otra raíz que la recibe sería la inervación del nervio de Jacobson, nervio petroso menor, raíz larga, y del plexo nervioso que rodea las arterias meningia media. Esas son las fibras aferentes que llegan al ganglio de óptico simpático cefálico o de Arnold. Y las fibras aferentes que salen del ganglio, ¿verdad?, del centro a la periferia, van a los músculos siguientes, ¿verdad?, a las fibras aferentes que van al músculo pterigoideo interno, el peristafilino externo e interno, músculo del martillo, cuerda del tímpano, mucosa de la caja del tímpano. Todo esto que le estoy diciendo viene en su antología, pero yo se lo estoy resumiendo aquí. Fibras aferentes que salen del centro a la periferia, del ganglio a la periferia, ¿verdad? Estos son preguntas de examen también, pues ahí las van a ver, se les van a mandar sus preguntas para que las empiecen a contestar. Estos son las ramas que da el nervio maxilar inferior, ¿verdad?, que son 7 ramas, pero esto es muy importante porque es con lo que van a trabajar para anestesiar y poder hacer los trabajos odontológicos adecuados de cada paciente. Ahora, tenemos de la región de la fosa cigomática tenemos vías de acceso, ¿verdad? Las vías de acceso son la temporal, ¿verdad?, por la región temporal, el hueso temporal, ¿verdad?, esa es una vía de acceso. Y la otra vía de acceso es la temporoesfenoidal, del temporal con el esfenoides. Son vías de acceso que se pueden realizar para cuando hay una patología, ¿verdad?, que hay una neuralgia rebelde que no cede con medicamentos. Este es el ganglio de Gasser, y estas son las 2 vías, que es la vía temporal y la vía temporoesfenoidal, para llegar al ganglio de Gasser y sesionarlo. Y la técnica de hacer esta cirugía se llama gaserectomía, o sea, sesionar las raíces que salen del ganglio de Gasser, que puede ser el maxilar inferior o el maxilar superior, ¿verdad?, para corregir las neuralgias que a veces son muy rebeldes, que no se den con tratamiento. Ahora tenemos las vías de exploración, ¿verdad?, del
del ganglio de Gasser. Aquí está el ganglio de Gasser, miren. Este es el nervio maxilar inferior que está saliendo por el agujero redondo menor, redondo oval, pero el agujero oval, perdón. Aquí está el agujero oval, ¿verdad? Y las vías de acceso son tres. La transmaxilar, ¿verdad? La transmaxilar es cortar, seccionar la rama ascendente del maxilar inferior, ¿verdad? Y se llega directamente, ¿verdad?, a la región de la fosa cigomática, seccionando la raíz del nervio o anestesiándola con alcohol absoluto al 80%. ¿Verdad? La otra vía es la fosa por la vía cigomática. Esta es la vía cigomática, ¿verdad? Y la otra es la vía bucal. La vía bucal, pues es la más difícil de realizar, la vía bucal, ¿verdad? Entonces, las vías de exploración y para hacer técnicas quirúrgicas son la cigomática, la transmaxilar y la bucal. Ahora, ¿cuál es la patología del nervio maxilar inferior? La patología son las neuralgias, como vemos aquí, ¿verdad? Aquí está el ganglio de Gasser, se desprenden las tres raíces, el oftálmico, el maxilar superior, el maxilar inferior, entonces se llama neuralgia del trigémino, ¿verdad? Y cuando es muy rebelde, pues se tiene que hacer esas técnicas quirúrgicas por las vías que les dije, ¿verdad? Y aquí vemos la expresión de una neuralgia tanto del maxilar superior, por ejemplo, del maxilar inferior. Cuando es del oftálmico, el paciente se queja que le duele la mitad de la cara, incluyendo el globo ocular, ¿verdad? Entonces, esta es en sí la región de la fosa cigomática. Es una de las regiones más difíciles, pero de las más importantes en relación para el trabajo ontológico, que ustedes lo van a ver ya en la práctica, por lo que van a anestesiar de todos los nervios, tanto del maxilar superior como del maxilar inferior. Y estos nervios, pues hay que aprendérselos, ahí se los puse muy didácticamente, ¿verdad? Cada nervio, las ramas colaterales, queda, pero con que se aprendan el nervio principal, el tronco principal, como el nervio maceterino, el nervio bucal, temporal profundo medio, ¿verdad?, que son los tres externos, y los cuatro internos, que es el dentario inferior, el lingual, el aurículo temporal y el pterigoideo, que va a los músculos pterigoideos. Esos son los tres internos que se quedan en la región. Ya con que se aprendan los nombres de los que les acabo de nombrar, ya pues ya está más que suficiente, porque ahí van a venir en el examen. Entonces nos estamos viendo. Para la próxima voy a desarrollar la región de la fosa pterigomaxilar, que es la continuación de la región de la fosa cigomática.